Hola, buenas noches. Buenas noches. Esta noche les vamos a hablar sobre los dispositivos de almacenamiento. ¿Qué son los dispositivos de almacenamiento? Son componentes que leen o escriben datos en medios o soportes de almacenamiento, y juntos conforman la memoria o almacenamiento secundario de la computadora. Estos dispositivos realizan las operaciones de lectura o escritura de los medios o soportes donde se almacenan o guardan, lógica y físicamente, los archivos de un sistema informático. Los sistemas informáticos pueden almacenar los datos tanto interna, en la memoria, como externamente, en los dispositivos de almacenamiento. Internamente, las instrucciones o datos pueden almacenarse por un tiempo en los chips de silicio de la RAM, memoria de acceso aleatorio, montados directamente en la placa de circuitos principal de la computadora, o en chips montados en tarjetas periféricas conectadas a la placa de circuitos principal del ordenador. Estos chips de RAM constan de conmutadores sensibles a los cambios de la corriente eléctrica, esto quiere decir que los datos son almacenados por tiempo limitado. Por esta razón aparecen los dispositivos de almacenamiento secundarios o auxiliares, los cuales son capaces de conservar la información de manera permanente, mientras su estado físico sea óptimo. Los dispositivos de almacenamiento externo pueden residir dentro del case y están fuera de la placa de circuito principal. Clasificación de los dispositivos de almacenamiento. Clasificación de acuerdo al modo de acceso a los datos que contienen. En el acceso secuencial, el elemento de lectura del dispositivo debe pasar por el espacio ocupado por la totalidad de los datos almacenados. En el modo de acceso aleatorio, el elemento de lectura accede directamente a la dirección donde se encuentra almacenada físicamente la información a localizar. Tipos de dispositivos de almacenamiento. Memoria ROM. Esta memoria es solo de lectura, y sirve para almacenar el programa básico de iniciación, instalado desde fábrica. Su principal función es reconocer los dispositivos. Memoria RAM. Memoria de acceso aleatorio. Como puede leerse, también puede escribirse en ella. Su principal característica es que solo opera mientras esté encendida la computadora. Dispositivos magnéticos. Cinta magnética. Sobre dicha cinta se registran los caracteres en formas de combinaciones de puntos, sobre pistas paralelas al eje longitudinal de la cinta. Tambores magnéticos. Están formados por cilindros con material magnético capaz de retener información. Esta se graba y lee mediante un cabezal, cuyo brazo se mueve en la dirección del eje de giro del tambor. El acceso a la información es directo y no secuencial. Disco duro. En el año 1952 IBM crea en San José, California, el primer laboratorio dedicado exclusivamente a la investigación y desarrollo de dispositivos de almacenamiento. Dicho proyecto estaba dirigido por el ingeniero Reynold Johnson, de la conocida marca, la cual ya se destacaba por la invención de dispositivos mecánicos y electromagnéticos. La idea era un dispositivo magnético de almacenamiento consistente en una superficie giratoria y una cabeza que pudiera leer y escribir impulsos magnéticos sobre ella. El RAMAC, Random Access Method of Accounting and Control, fue el primer disco duro de la historia de la informática. Contaba con 50 platos de 24 pulgadas de diámetro que giraban a una velocidad de 1200 RPM, un tiempo de acceso medio de 1 segundo y la entonces increíble capacidad de 5 megabytes. Los discos duros son en la actualidad el principal subsistema de almacenamiento de información en los sistemas informáticos. Es un dispositivo encargado de almacenar información de forma persistente en un ordenador, es considerado el sistema de almacenamiento más importante del computador. Disquete o disco flexible. Es un tipo de dispositivo de almacenamiento de datos formado por una pieza circular de un material magnético que permite la grabación y lectura de datos. Fino y flexible, de ahí su denominación, encerrado en una carcasa fina cuadrada o rectangular de plástico. Los discos, usados usualmente
son los de 3 medios o 5 cuartos de pulgada, utilizados en ordenadores o computadoras personales, aunque actualmente los discos de 5 cuartos de pulgada están en desuso. Dispositivos ópticos. El CDR es un disco compacto de 700 megabytes de capacidad que puede ser leído cuantas veces se desee, pero cuyo contenido no puede ser modificado una vez que ya ha sido grabado. Dado que no pueden ser borrados ni regrabados, son adecuados para almacenar archivos u otros conjuntos de información invariable. CDR-W. Posee la capacidad del CDR con la diferencia que estos discos son regrabables, lo que les da una gran ventaja. Las unidades CDR-W pueden grabar información sobre discos CDR y CDR-W y además pueden leer discos CD-ROM y CDs de audio. DVD-ROM es un disco compacto con capacidad de almacenar 4.7 GB de datos en una cara del disco, un aumento de más de 7 veces con respecto a los CDR y CDR-W, y esto es en una sola cara. Los futuros medios de DVD-ROM serán capaces de almacenar datos en ambas caras del disco, y usar medios de doble capa para permitir a las unidades leer hasta 4 niveles de datos almacenados en las dos caras del disco, dando como resultado una capacidad de almacenamiento de 17 GB. DVD-RAM. Este medio tiene una capacidad de 2.6 GB en una cara del disco y 5.2 GB en un disco de doble cara. Los DVD-RAM son capaces de leer cualquier disco CDR o CDR-W, pero no es capaz de escribir sobre estos. Los DVD-RAM son regrabables, pero los discos no pueden ser leídos por unidades DVD-ROM. PC Cards. La norma de PMCIA es la que define a las PC Cards. Las PC Cards pueden ser almacenamiento o tarjetas de entrada y salida. Estas son compactas, muy fiable, y ligeras. Debido a su pequeño tamaño, son usadas para el almacenamiento de datos, aplicaciones, tarjetas de memoria, cámaras electrónicas y celulares. Flashcards. Son tarjetas de memoria no volátil, es decir, conservan los datos aun cuando no estén alimentadas por una fuente eléctrica. Los datos pueden ser leídos, modificados o borrados en estas tarjetas. Dispositivos extraíbles. Pendrive o Memory Flash. Es un pequeño dispositivo de almacenamiento que utiliza la memoria flash para guardar la información sin necesidad de pilas. Los pendrives son resistentes a los rasguños y al polvo que han afectado a las formas previas de almacenamiento portable, como los CD y los disques. Unidades de zip. Es una unidad de disco extraíble. Está disponible en 3 versiones principales, la hay con interfaces XI, IDE y otra que se conecta a un puerto paralelo.